Bien, hermanos y amigos que nos puedan estar visitando, sean todos bienvenidos a este lugar, el cual abre sus puertas en esta hora para predicar el evangelio precioso, maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de evangelio, hablamos de buena noticia. Y la buena noticia es que hoy es día de salvación. Cuando las puertas se abren, es para que con plena libertad las personas vengan a este lugar a escuchar la palabra de Dios. A venir en actitud de arrepentimiento para pedir perdón a aquel que nos perdona todos nuestros pecados. Él ganó el derecho sobre todos nosotros. Él pagó el precio que era necesario para que nosotros seamos salvos. Derramó su sangre hasta la última gota por todos nosotros. Y hoy quiero, hermanos, centrarnos en la única y extraordinaria persona de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesús. Vamos a leer la palabra de Dios para saber quién es Jesús. ¿Qué dice la Biblia de quién es Jesús? ¿Y por qué vino a este mundo? Hay unas escrituras que yo quisiera añadir a la que nuestro hermano nos leyó. Vamos a leer mucho esta noche, pero quiero añadir unas para que de una vez sepan de quién habla la Biblia. ¿Quién es nuestro Señor Jesús? La lectura que el hermano nos leyó en Mateo 11:25, hay cositas que habrían que resaltar. Lo podemos hacer. Dice que el Señor Jesús dijo, dice la Biblia, el Señor Jesús dijo, Él lo dijo. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas en los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. La verdad de Dios, aquello para lo cual Dios había enviado al mundo a su Hijo Jesús, a hablar su verdad, a manifestar su gloria. Y Él la reveló a los niños, escondidos de sabios y entendidos, aquellos que se hacían como niños, que tenían los oídos sordos, tapados a la palabra de Dios, no veían las cosas de Dios, no hablaban de las cosas de Dios. Estaban en este mundo en tinieblas, perdidos y muertos para Dios. Y dice el Señor en el 26, sí, Padre, porque así te agradó revelar la verdad, como no es revelada a nosotros todos los días, constantemente en su palabra. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Dios dice, el Señor Jesús dice, que Él es la revelación del Padre. Lo que Él habla es revelación del Padre. Y Él lo quiere revelar.
porque el Padre mora en él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo haré descansar, os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué necesario y qué hermoso que el Señor tenga esas palabras en su boca y las haya pronunciado hacia nosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y añade, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso lo dice el Señor. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque él sabía que él iba a enviar al Espíritu Santo a morar en su iglesia, a morar en todos y cada uno de sus hijos. Y aquel que ha creído en el Señor, y es lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a obrar en él para salvación y vida eterna. Quería, hermanos, añadir a esta lectura una que se encuentra en Mateo 16. A ver, Mateo 11, perdón, Mateo 11, 25 al 30 ya leímos, ok. Mateo 16, 13 al 20. 16, 13 al 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, Jesús, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Esa pregunta es a nosotros también. Vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta verdad, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos, fíjense lo que les mandó, que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. El 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Eso se lo reveló el Señor a ellos, lo que iba a pasar muy pronto con su cuerpo, con su persona, pero que él iba a resucitar al tercer día. Estamos ubicando quién es Jesús. ¿Qué dice la Biblia de quién es Jesús? Dice en el 17 de Mateo, el mismo Mateo 17, 22 y 23, perdón, 17, 22 y 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará.
Y ellos se entristecieron en gran manera. En gran manera. ¿Cómo era esto? ¿Que le iban a matar? ¿Por qué dice eso? Que iba a ser entregado, pero ya el Señor lo sabía. Está escrito para que nosotros lo comprendamos. Que Él sabía quién era. Él sabía a qué venía. Él sabía por qué había sido enviado en este mundo, a este mundo. Tengo en el 20 de Mateo 17 y 19. 17 y 19. Dice desde el 17 al 19. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre, él, será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. ¿Cómo nos está hablando el Señor de lo que va a suceder con él prontamente? De que le van a apresar, que lo van a llevar por ese camino de tortura hasta el Calvario, que lo van a... Ya él sabía todo eso. Pero él quiere que nosotros sepamos que él sabía quién era él y a lo que venía a este mundo. Y eso, hermano, yo no sé si usted lo ve, pero da un valor infinito a lo que él hizo por todos y cada uno de nosotros. Porque no es lo mismo morir en cualquier momento, en cualquier accidente o en una guerra. No es lo mismo que saber que él va a morir por un motivo que todos nosotros no conocíamos. No conocían en ese tiempo, y este tiempo tal vez muchos no lo conozcan. Él vino a morir. Fue enviado por Dios a morir. Porque era la única solución. Él tenía que expiar el pecado de todos nosotros. Él tenía que entregar su cuerpo y derramar su sangre. Él lo sabía. Él lo sabía. Porque el Padre se lo había dicho. Porque él hacía todo lo que el Padre hacía. La voluntad del Padre la hacía totalmente en él. Él lo hacía todo. Hablaba lo que oía del Padre. Todo venía del Padre. Y entonces, en estas citas que hemos leído, más o menos vemos dónde podemos poner al Señor Jesús, en qué posición está el Señor Jesús en este mundo cuando Él habló estas palabras que habló. Y en Juan 17 al 18 nos aclara un poquito esto. Juan 10. Vamos a leer mucho en Juan 10, así que no sé. Dice el Juan 10, 17. Mire lo que dice. El Señor Jesús lo dice, todo lo que hemos hablado es el Señor Jesús. Por eso me ama el Padre. El Padre me ama por esto, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Mira lo que sabía el Señor. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. ¿Creen que los hombres me la quitan? ¿Que los soldados romanos me la quitan? No, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y mira lo que añade. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Lo ven ahora?
De mi Padre recibí este mandamiento, poner mi vida para volverla a tomar. Ahora sabemos nosotros que estamos en estos 2000 años después, que todo eso se ha cumplido. El Señor resucitó. Que el Señor tenía un poder extraordinario, tenía el poder de Dios. ¿Por qué? Porque ya estamos encasillando a Jesús como hijo de Dios, como Dios. Era hombre, sí, era verdadero hombre, pero también era verdadero Dios. También era verdadero Dios. Y eso lo vamos a ver en unas cuantas citas. Así que primero quisiera hacer una breve introducción a lo que vamos a leer a continuación. La Biblia es la palabra de Dios y tenemos que creer. Todo lo que dice Dios a los hombres, le ha revelado a los hombres, está en la palabra. Habrán algunas cosas ocultas, secretas, que son de Dios, pero esas serán en el tiempo en que estaremos con Él en su reino eterno. Pero las que Él ha revelado al hombre para llegar a ser salvo, que es lo que el Señor pretende, que el que le vea a Él, le oiga y le crea, sea salvo. Sea salvo. Eso es lo que el Señor quiere. Eso lo ha revelado en su palabra. Y lo que escudriña, a nosotros nos mandan a escudriñar, a meditar en la palabra, a leerla, a meternos en las vivencias que tuvieron ellos con el Señor. Eso nos invita a la palabra para nosotros poder entender el mensaje de Dios para nuestras vidas. Y sí es un mensaje personal, ¿ve? No es un llamado colectivo. Es personal en cuanto el que acepta venir y creer a Dios tiene que venir de Él. Dios sí le llama, pero Él tiene que venir, oír, arrepentirse, confesar sus pecados para que el Señor le acepte y le salve. Eso se aprende leyendo la Biblia. Y tanto énfasis y tanta lectura hacia la persona de nuestro Señor Jesús es necesario. ¿Por qué? Porque si no crees en Jesús, no crees en el Dios verdadero. Muchos por ahí creen en Dios, dicen creer en Dios, pero no creen en Jesús. Y dice que Dios verdadero es Jesús. Fuera de ahí no hay Dios, no existe. No hay otro. Solo Él, Jesús, Él es Dios. Y en estos tiempos, como en este mes que estamos empezando, diciembre, ¿verdad? Que realmente es una locura lo de las fiestas, las carreras, las navidades, los regalos, todas estas historias que hacen que la gente corra por cuestiones banales. Bueno, hay cosas que la gente no se pone a pensar en ello, no lo piensa, no lo piensa. Y está escrito en la palabra sencillamente muchas cosas que le podrían abrir el entendimiento a todos ellos. ¿Ve? Una de ellas podría ser el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Mire, su nacimiento en este mundo, todos lo hemos leído alguna vez, ¿verdad? Sucedió de manera normal, natural. Es una mujer, estaba embarazada y dio a luz un niño. Hasta ahí la normalidad. Pero lo que no es normal, lo que es sobrenatural,
es que ese niño no fue engendrado por ningún hombre. No era semilla de hombre. No era semilla que venía contaminada de pecado. Nuestro Señor nació, era sin pecado. Concibió en su vientre a un niño. Por obra del Espíritu Santo. Y era virgen. Y fue virgen hasta el momento del parto. Después de la purificación y todas estas historias, ella ya conoció varón con su marido José. Pero allí, de ahí, tenemos que aceptar que Jesús vino de esa manera sobrenatural, milagrosa, como una mujer que no conoció varón hubiese quedado embarazada y hubiese tenido un niño. Y hubo que haber intervención divina para que el mismo José se quedara tranquilo y en paz de que él no había sido engañado. Eso está en la Biblia. Eso está en la Biblia. Y vamos a leerlo como niños para ver si lo podemos entender. Él fue concebido en el vientre de María, su madre bienaventurada, la cual halló gracia delante de Dios. Fue muy favorecida porque el Señor era con ella. Era con ella. Vamos a leer Lucas 26, 1, Lucas 1, 26 al 35. Miren lo que leemos aquí. Lucas 1, 26, 35. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, allá arriba, y a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. No era una virgen desposada, prometida, no casada, prometida. Una virgen, era virgen, con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel, en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, Salvador. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Será llamado Hijo de Dios.
Vamos ubicando a Jesús, el bebé, ¿dónde está? ¿Dónde nació? ¿Cómo nació? Ahí. Vamos a completar un poco para ver la paz que se le da a José. Vamos a Mateo 18, 1:18. Mateo 1:18. La paz a José, miren. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Fue así. Estando desposada María, su madre, con José. Está hablando en pasado, ¿verdad? El nacimiento de Jesucristo fue estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Antes de que se juntasen ellos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José es su marido, ya casado. Como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, le dijo el ángel. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús viene a salvar a su pueblo de sus pecados. Nacerá para eso, le está diciendo. Nacerá para eso. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mira cómo vamos ubicando al Señor. ¿Y quién es el Señor Jesús? Es Dios con nosotros. Emmanuel, Jesús, Dios con nosotros. Dios con nosotros nos salvará. Dice el 24, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. La recibió. Se olvidó. El Señor le había revelado. Pero no la conoció, dice el 25. No la conoció, no se juntó a ella, no estuvo con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Ves? Estamos buscando al Señor, le estamos ubicando cómo vino al mundo, cómo las intenciones, los propósitos para venir a este mundo. Esto lo leemos en la Biblia, lo leemos. A los que les gusta el Antiguo Testamento, en Isaías 7:14 habla de esto, Isaías de Manuel. Está aquí también reflejado. Miqueas 5:2 también habla del nacimiento, del sitio, del lugar, Belén, ¿verdad? Todo eso está profetizado en el Antiguo Testamento. Esto lo leemos en la Biblia, su nacimiento, el lugar y cómo fue su entrada a este mundo. El Hijo de Dios descendió de arriba. Él dijo en una oportunidad que solo puede subir al cielo aquel que descendió del cielo. Él
descendió del cielo. Él siempre ha sido el Hijo de Dios. Siempre. Desde que el Padre es Padre, el Hijo es Hijo. Siempre han estado desde el principio. Padre, Hijo. Siempre. Y el que había nacido, el que descendió y nació en este mundo, a esta tierra para salvar a todos los hombres, para salvarlos a todos de la muerte eterna, aquella que significa separación de Dios para siempre, eternamente. Y Él vino a salvarnos para que nosotros no perdiéramos, esa esperanza en nosotros, esa esperanza que es tener la vida con nuestro Señor, esa vida que Él ha prometido. Él nos da la certeza y la seguridad que nosotros no vamos a morir para siempre. Nosotros seremos levantados. Nosotros seremos levantados para ir a morar con el Señor siempre. Es su promesa. Él vino a darnos la vida y la vida en abundancia. Vino a darnos la vida y la vida eterna. Aquel que cree en Él y le recibe como su Dios y como su Salvador, lo logra, lo tiene. Y lo logra porque el Señor lo hizo posible con su sacrificio en la cruz del Calvario. Pues el niño, el bebé, crecía en sabiduría y fuerza. Así crecía el bebé y se hizo hombre. Y como hombre vivía, comía, bebía, se fortalecía, trabajaba, edificaba, amaba y hacía cosas maravillosas, pero también sufría. Muchas veces él lloró por varias situaciones. Lloró. Y esto habla de la naturaleza humana de nuestro Señor Jesús. Era sin pecado. Era perfecto en sus caminos. Vivía para y por la palabra de Dios, por la palabra del Padre. Él hablaba, enseñaba, aconsejaba, guiaba, edificaba sobre el Padre. Esa manifestación del Padre en él la hacía visible. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque lo que el Padre me hace decir y hablar es Él. El Padre es en mí y yo en el Padre. Óiganlo, véanlo, entiéndanlo, créanlo. El Padre y yo, uno somos. Uno somos. Ese es Jesús, el que predicamos. Ese es Jesús en quien creemos y a quien te invitamos a venir a conocer para que le recibas en tu vida como tu Señor y como tu Salvador. No esperes a estar muriéndote en un hospital o a que cuando tú tengas tiempo, no lo esperes. Hazlo ahora. Porque si la muerte te alcanza sin haberle aceptado en tu vida como tu Señor y tu Salvador, no tendrás la oportunidad de ir al cielo. Es ahora. Es en el momento en que tú le oigas y creas en Él, que Él te da la bendición de nacer de nuevo, de ser nueva criatura, de ser perdonado de todos tus pecados y de ser un hombre nuevo, una mujer nueva
que verá la vida de manera diferente, con fe, sabiendo en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Lo sé. Dice Juan en el capítulo 1, voy a tener un par de lecturas y terminamos. Juan 1, del 1, Juan 1. En el principio era el verbo, la palabra, Jesús, el Hijo de Dios. En el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Estaban desde el principio con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres, Dios uno, tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero un Dios, eso era en el principio. Y Jesús estaba allí. Jesús estaba allí. El que nació aquí estuvo en ese principio. En Génesis se oye de la expresión en plural de hagamos, ¿recuerdan? Que es la Trinidad, ya en Génesis 1:26 está reflejado, de que desde allí ya se hablaba en plural, la gloria, allá, donde estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Y desde allá ya todo se planeaba y se veía, eran ellos. Eran ellos allá en el cielo. Todas las cosas, era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y el 14 nos lo confirma. Mira las palabras de Juan. Y aquel verbo fue hecho carne. El verbo del versículo 1. Fue hecho carne. Fue hecho, no se hizo, fue hecho carne. Habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y de verdad. Ubicamos a nuestro Señor Jesús ahora en el principio de los principios, en el antes de allá, eternamente, sea cual sea el principio, o sea cual sea el final, Él siempre está. Él es el yo soy, el eterno presente, el eterno presente. Vamos a leer Colosenses 1. Colosenses, acompáñenme por favor a esta lectura tan hermosa. Colosenses 1. Dice Colosenses 1:13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Referencia al Hijo, al reino de su amado Hijo, allí hemos sido trasladados. Y en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Y dice el 15, es Él
Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, lo dice. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Qué hermoso texto de Colosenses. Y terminamos ahora sí con Hebreos, capítulo 1. Veis, cualquier cantidad de versículos para nosotros exaltar la gloria de nuestro Señor Jesús. Como son los yo soy de Cristo, los yo soy, es el nombre de Dios revelado a Moisés. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección, la vida, yo soy la luz, yo soy el camino. Él manifestándose, hablando como Dios. Yo soy. Él dijo todo esto. Todas las cosas que se hablan de Él, se hablan del Padre a sí mismo. Lo que se habla son la misma, todo concuerda, todo tiene sentido. Esa relación que Él tenía con el Padre es única. Nunca la habrá. Nunca la ha habido antes de, nunca la habrá. Esa relación que nosotros conocemos de la Biblia, de lo que leemos, de lo que es posible que nosotros conozcamos. Hay muchas cosas allá que nos enteraremos cuando estemos allá. Hay muchas cosas que no nos atrevemos ni siquiera a tratar de meternos porque pertenecen a Dios. Algún día el Señor nos lo hará ver. Vamos a terminar con la lectura y así damos paso al hermano José Antonio. Dice el capítulo 1 de Hebreos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y esa nueva ubicación de nuestro Señor. Lo hemos traído, de su mano hemos ido. Ahora está ahí arriba. Donde sea ese lugar, en la majestad de las alturas, a la diestra del Padre, y con la promesa hermosa, preciosa, de que Él va a venir por nosotros. Él va a venir por su iglesia para llevarnos a donde está Él, para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo, lo dice el Señor. Él va a venir por todos nosotros. Este es Jesús. Este es Jesús. Dios Salvador, en el cual hemos creído. No es un Dios personal mío, es mío, solamente mío y yo no. Es de todos. Dios no hace acepción de personas. Para Él todos son iguales.
Las diferencias las hacen los hombres, los que se creen uno más que otro y que saben más que otro. Eso se lo es. Todo eso es basura, hermano. Basura. Solo Él es Dios, el Señor. Jesús, hombre verdadero y Dios verdadero. Dios les bendiga a todos, hermanos y hermanas. Si alguien aquí que no conoce al Señor, siente en su corazón decir, yo creo en el Jesús que usted ha predicado, yo creo en lo que usted ha dicho, porque está en la Biblia. No es que yo lo diga, no es que, no, en lo que está en la Biblia. Aquí está. Si usted le acepta a Él como su Señor y su Salvador, sepa que a partir de ahora mismo usted es nacido de nuevo. Es nueva criatura y es salvado para la eternidad. Dios les bendiga y les guarde. Amén.